Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, Buenas tardes, profesor. vamos con el libro de historia, por favor. Estamos en historia. Muy bien, vamos a historia. Profe, nada más somos 2 personas. Sí, yo igual voy a empezar, así sean 3, así sea 1, así sean todos. Muy bien, vamos a historia. Nos hemos quedado, hemos visto aparte de la corriente libertadora del norte, hemos visto, diría yo, que 2 clases incluso de la Confederación Peruano-Boliviana, que justamente era lo más grande que ocurrió en el gobierno de Buenas Bolivia. tardes, profesor. Buenas tardes. Muy bien, vamos empezando entonces. Buenas tardes. Nos quedamos, hicimos esto, nos quedamos, si no me equivoco, aquí, en la creación de Bolivia. Muy bien, lectura, la creación de Bolivia es justamente donde nos quedamos. Y, ¿dónde está? Acá está, la creación de Bolivia. Muy bien, vamos a ver. Profe, ¿qué página? No tiene número estas páginas, si no me equivoco, no hay número de páginas. Estamos en historia. Al final del libro tienes que ir más o menos al final de lo que es la sección de historia, está antes de cívica. ¿Ya? A ver, vamos a ver la creación de Bolivia, porque no la han enumerado esas páginas. Tienen que ir al título que diga, va a decir arriba, el título dice, a ver, ¿dónde está? Dice la batalla de Ayacucho, si no me equivoco. A ese nivel estamos más o menos. 2 hojas después. Hicimos la dictadura de Bolívar y estamos en la creación de Bolivia. Muy bien, a ver, me avisan si ya encontraron los demás. Solo hay 3, 4 ahorita. 4, 3. 3 personas. 4. Muy bien. A ver, vamos al título que dice la creación de Bolivia. La última clase. Profe, no la encuentro. ¿Nadie la encuentra? Profe, ¿qué título era? La creación de Bolivia. Es una lectura donde dice ejercicios, más o menos por ahí. Ya la encontré, profesor. ¿Qué página es más o menos, John? Dinos. A ver. Después del crucigrama que mandó de tarea. Ya, claro, muy bien. Ya. Profe, la batalla de Ayacucho. Sigue avanzando, sigue avanzando. Sigue, unas Y de 2 ahí, hojas, 2 hojas más. A ver, avísame, ¿encontraste? Dice la creación de Bolivia. ¿Encontraste? profesor. Hay una, buenas tardes. Hay una hoja que dice ejercicios. A ver, Caoli, ¿la encontraste? ¿No? La siguiente hoja. Ahora sí. Ya, listo. La creación de Bolivia. Muy bien. Estamos entonces en la creación de Bolivia. Es el texto que nos toca avanzar el día de hoy. Muy bien. A ver, John, te escucho, por favor, mientras el resto va buscando la hoja. La creación de Bolivia. El destino de Bolivia se resolvió cuando Sucre Buenas tardes. convocó a los altoperuanos a una asamblea legislativa que decidiera reunirse en la ciudad de Chuquisaca, a misma que instalada el 10 de agosto de 1825, declaró unánimemente el nacimiento del Alto Perú o Bolivia como un estado libre y soberano con la denominación de República de Bolívar o República de Bolivia. Poco después llegaba el Libertador al Alto Perú en el recorrido triunfal que hiciera por la región sur, donde recibió las más efusivas demostraciones de afecto y gratitud de los pueblos que su espada gloriosa había redimido. Y fue en esta circunstancia que el Libertador aprovechó para redactar la Constitución
boliviana, que aprobó seguidamente el Congreso Constituyente de aquella república. Con arreglo a esta constitución vitalicia, Ujú. fue precisamente Sucre elegido presidente de la República. Este cargo, como otros, era vitalicio, pero el héroe de Pichincha aceptó gobernar solo por 2 años. Muy bien. Mira, te explico esa lectura. Habla de la creación del país de Bolivia. Bolivia no existía, se le llamaba Alto Perú, la parte del virreinato. ¿Qué había pasado con este lugar, con Bolivia? Pues nuestro amigo Bolívar dijo, bueno, hay que crear un país, ¿no? Porque el Alto Perú es muy importante, tiene minas, tiene gran cantidad de gente, entonces no puede ser solamente parte del Perú. Pero igual, quiero que se mantenga unido, porque Bolívar tenía planes más organizados con referente a Bolivia. ¿Y qué hizo Bolívar? Creó un país. Ya te dije que Bolívar era una persona fuera de lo buen líder, fuera de lo buen militar, estratega, era una persona muy egocéntrica. Entonces, ¿qué más que ponerle el nombre, ¿no? Su nombre a un país, ¿no? Bolívar, Bolivia, ¿no? Es su nombre, ¿no? Justamente le pone a este nuevo país ese nombre. Y luego, nuestro amigo Bolívar funda este país nombrando a Santa Cruz, su hombre, su mano derecha, su compañero, lo nombra presidente. Pero Santa Cruz dice, no, yo no quiero, porque Santa Cruz tenía planes más interesantes para el país. ¿Cuál era? Santa Cruz quería convertirlo en una confederación, ¿no? La Confederación Peruano-Boliviana, una unión poderosa, que cada persona tenga su autonomía, cada país, Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. Entonces, solo la aceptó por 2 años, justo los 2 años donde planeó la Confederación Peruano-Boliviana. Ese va a ser el inicio prácticamente. Vamos a la pregunta, dice, ¿por qué los altoperuanos le pusieron el nombre de su naciente república, Bolivia? Ya te dije, ¿por qué lo pusieron? ¿En honor a quién? Por el nombre de A Bolívar. Bolívar, Claro, a en honor, Bolívar. claro, en honor a Bolívar. Mientras que en Perú, tú vas a ver en el salón presidencial, el salón magna, la sala magna, la sala presidencial, donde mayormente el presidente da sus discursos o mensaje a la nación, vamos a ver a los héroes de la independencia, vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver a nuestros héroes militares como Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿no? Mientras que en Bolivia no, en Bolivia, al igual que en Venezuela, incluso diría que al igual que Colombia, en la parte posterior siempre donde da su mensaje el presidente está justamente el retrato de Bolívar, porque es su máximo líder, justamente Simón Bolívar. Mira cómo es, ¿no? Cosas del destino. Incluso a la constitución que ellos tienen, muchos de estos presidentes actuales le llaman bolivariana, justamente en honor a Bolívar. Hasta ahora, no antes, hasta ahora, hasta estos años. Le dicen ellos constitución bolivariana. Cosas de la vida, yo no sé, cosas raras, ¿no? Seguimos. Dice, a ver, jóvenes, vamos, dice, ¿crees que Bolívar redactó ese momento la constitución vitalicia? ¿Tú crees que Bolívar hizo la constitución en ese momento? Pues no, una constitución se demora años, ¿ya? No la hizo en ese momento. No la hizo en ese momento, pero sí te voy diciendo algo. Lo que hizo es que ya la tenía lista, pero la tenía lista hace años. Bolívar ya era una persona, una estratega importante. Yo diría que un hombre muy inteligente en ese aspecto, porque él decía, él cuando ya votó a San Martín, estamos hablando de hace 2, 3 años, de donde estamos ahorita, en este momento, él ya planeaba cómo fundar el país, ya planeaba, ya sabía que Estados Unidos estaba armando hasta los dientes, ya sabía que Europa quería volver a tener el Perú, ya sabía que en Centroamérica, ¿no? México estaba creciendo como potencia, entonces dijo no. Y Chile no lo dejaba tranquilo. Recuerda que Chile y Argentina eran sus principales rivales, porque ellos eran San Martín, ¿no? Chile y Argentina eran San Martín, no querían a Bolívar. Entonces desde ahí ya viene ese enojo ya
ese recelo que lo hemos visto hoy en clase, ¿no? Justamente ellos acaban con la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Al final la guerra fue entre sudamericanos, como el fútbol, como el fútbol. Muy bien. El Congreso de Panamá. Vamos a ver. Por favor, Kaoli, te escucho. El Congreso de Panamá. Ya, profe. El Congreso de Panamá en diciembre de 1824, Bolívar había cursado invitación a las naciones de América Hispana para reunirse en un congreso fraterno en la ciudad de Panamá, con la finalidad de acordar la unidad como la forma de resguardar los intereses de aquellos pueblos que se habían emancipado de España y no obstante que fueron muchos los países invitados, concurrieron solamente los representantes del Perú, México, Colombia, que comprendía Colombia propiamente dicha, Venezuela, Panamá y Ecuador, y las Provincias Unidas de Centroamérica. No asistieron Chile ni Argentina, recelosas de Bolívar y de sus planes federalistas. Los acuerdos tomados por los congresistas fatalmente no fueron ratificados por sus respectivos gobiernos, lo que determinó el fracaso del Congreso de Panamá. Muy bien. Ahora, Profe, dime, Kaoli. soy Jorge. Jorge, dime. Dice, donde dice Perú, México, Colombia, eso, México no, no se escribe con J, se escribe con X. Te explico. Exacto. En ese entonces los primeros libros México lo escribían con J. Por eso lo mencionan con ese nombre. Luego cambia el término X Profe, por, pero entonces esta escúchame, lectura es de antiguo. no, te pongo el nombre como lo ponen los cronistas de esa época, los historiadores, porque ya cuando Estados Unidos se vuelve potencia, Estados Unidos influye mucho en la forma de escribir el diccionario. Y Estados Unidos no le dice México, sino dice Mexican, y usa la X para su traducción, ¿no? Entonces México decidió cambiar la J por la X, ¿no? México, Mexican, le dice México. Quedó en ese momento. Kaoli, ¿qué pasó? ¿Por qué apagaste la pantalla? ¿Qué, ¿Está fallando tu celular? No, Entonces, no, ¿por qué? ¿No se escucha bien? sí. Me llama bastante la atención eso. Bueno, vamos entonces, dice. Porque no sé si ha habido ayuda ahí o has leído tú, pero bueno, yo creo que sí has leído bien porque tu problema nunca ha sido letras. Tu problema ha sido números, creo, matemática. Pero bueno, está bien, ¿ya? Hay que practicar esas palabras trabadas más que nada, ¿ya? Por favor, federalistas. Están en sexto grado, muchachos. Tienen que dominar esas palabras. No pueden fallar esas palabras con ustedes. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con la primera pregunta. A ver, ¿con qué finalidad Bolívar convocó el Congreso? Yo te dije, Bolívar buscaba crear una alianza, como estaba sucediendo en Europa, ¿no? Crear una alianza de países, principalmente sudamericanos, ¿ya? No se pudo, quiso hacerlo de los países andinos. No se pudo, ya al final lo que le quedaba, pues, ¿no? Porque ya sudamericanos, pero con B, sudamericanos, eh, lamentablemente aceptan la mayoría de países, pero luego también va a haber un descontento con Colombia. Colombia también quiere independizarse, ¿no? Y de alguna forma se divide en un futuro, no muy lejano a este en realidad. ¿Por qué fracasó el Congreso? Primero, no llegaron a un acuerdo, ¿ya?
Vuelvo a repetir, México no quería unirse, mucho menos los representantes de Costa Rica y todos ellos, ¿no? Porque Estados Unidos convencía mucho más. No llegaron a un acuerdo y no todos participaron, ¿no? ¿De qué servía si a la vuelta de la esquina tenías el enemigo? No me refiero a Estados Unidos ni a España, me refiero a Brasil. Brasil seguía siendo colonia portuguesa. Y recuerda que yo te expliqué, los reyes de Portugal nunca se metían con España porque eran familia. Entonces, por ahí, ¿no? Podía ocasionar algún problema. Brasil sigue siendo inmenso. Es el país más grande de Sudamérica y uno de los más grandes incluso de América y del mundo. Así que, no, iba a ser difícil poder combatir a Brasil. Entonces, la idea no funcionó muy bien porque la alianza era solo una alianza en papel. Recuerda también que Bolívar no iba a separar su Gran Colombia, ¿no? Su Gran Colombia se iba a mantener, solo iba a ser un aliado más. No se pudo, no se logró nada. Ojo, cuando dice Congreso de Panamá, quiere decir que el Congreso es una reunión, ¿ya? No vayas a pensar que Bolívar creó un edificio llamado Congreso y fue en Panamá, no. El Congreso en la historia del Perú, en la historia antigua, se le llama a las reuniones, ¿ya? Lo que actualmente se conoce como tratados y asambleas. No te vayas a confundir, porque muchos por ahí van a creer, profesor, Congreso de Sicuani, Congreso de Panamá, Congreso no sé, Congreso de Lima. ¿Qué es esto, profesor? ¿Varios congresos? No. Se le llamaba así a las reuniones, ¿ya? Sino que iba gran cantidad de gente, no te vayas a confundir. Muy bien, vamos con la siguiente lectura, lo dejamos igual ahí un poco la pantalla para que puedan ver, me avisan para pasar a la siguiente. Listo, profe. Listo, profe. Muy bien, Listo, profe. muy bien, muy bien. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Seguimos. Constitución vitalicia. A ver, Manuel, te escucho. Constitución vitalicia. 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 Bolívar elaboró la Constitución vitalicia para Bolivia, con la ¿qué hace ruido? Con la denominación de Constitución boliviana o Constitución bolivariana, lo mismo que también puso en vigencia en el Perú. Esta Constitución determinaba que el presidente de la República, jefe del Poder Ejecutivo, sería vitalicio, Ujú. es decir, que tenía derecho a gobernar mientras viviese y con la facultad para designar a su sucesor. Reconocía asimismo la experiencia La de 4 asistencia. poderes: legislativo, ejecutivo, electoral y judicial. El presidente vitalicio sería elegido por primera vez por el Congreso, en tanto por el poder legislativo estaría compuesto por 3 cámaras: tributos, senadores y censores. De ellos serían vitalicios solamente los censores. El poder judicial estaría compuesto por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los demás tribunales de justicia. El poder electoral estaría integrado por los electores nombrados por los ciudadanos en ejercicio. Y finalmente quedaban suprimidos los cabildos o municipalidades. Muy bien. En el caso de esta constitución, que es la que crea Bolívar, se le dice vitalicia porque va a tener vida eterna. Nadie podría pasar por encima de ella y nadie la podía anular. Iba a seguir siempre y no podía cambiar. El presidente que era nombrado bajo esta constitución no podía ser sacado de su lugar, ni tampoco lo podía elegir el pueblo. Lo elegía un congreso. Y a ese congreso lo elegía... Profesor, Dime, no tengo la hoja, profe, hace rato estoy que la busco. ¿no la tienes? Estamos casi al final. ¿No la tienes?
casi al final estamos ya, porque ya acabamos casi las separatas esta semana. De la última hoja de historia, más o menos tienes que regresar unas 3 hojas nada más. O 2 hojas. Estamos casi por terminar. 2 hojas, creo. A ver, mientras Leo va buscando, vamos. 4 hojas. 4 atrás. hojas. Profe, 4 hojas. 4 hojas, 4 hojas. Mientras Leo va buscando, a ver, que me avise, vamos explicando. A ver, escúchenme. Esta constitución daba un poder absoluto al presidente. El presidente no podía ser reelegido solamente ni sacado. Él tenía que elegir a su sucesor. Podía ser su hijo, podía ser su amigo, quien él quisiera. Además, el Congreso era elegido por un comité electoral. Este comité era elegido por el pueblo, pero tenía que ser ordenado por el presidente. Al final el presidente mandaba. Era una dictadura, con supuestos poderes, pero una dictadura. El Poder Judicial solo hacía los juicios que el presidente creía de acuerdo. Así que era una constitución muy mal hecha, diría yo, que le daba todo el poder prácticamente dictador a Bolívar. Y eliminó la municipalidad y eliminó lo que era el cabildo. El cabildo era la municipalidad antigua, lo eliminó. Dijo, eso ya no existe, solo existe el poder ejecutivo nada más, y el resto de poderes que se tienen que rendir a él, al presidente. No era una democracia, lamentablemente, era una dictadura. Vamos a ver. ¿Qué determinaba la constitución política? Recuerda, ¿qué cosa es lo que determinaba? Dijimos claramente, ¿no? Nadie podía eliminarla. Era para siempre. ¿Y qué más? El máximo poder era el ejecutivo. A ver, Leo, confírmame si encontraste la hoja, hijo, o nada. Avísame. No, nada, profe. ¿Nada? A ver, muéstrame tu cámara para ver. No veo. A Profe, ver, no encuentro ni una. a ver, muéstrame. Ay, pesa, profe, no creo que pueda. Sí, sí puedes. Pon tu hoja en vez de... para poder ver qué hoja tienes. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Quiero ver. Sí que la busco. Muéstrame tu libro. No es un libro, profe, ya lo imprimí todo. Ya, Bueno, el papá lo ha imprimido porque no podíamos esto. ya. ¿Y no tienes esa hoja? No, profe, pero yo vi que todas las clases, todas las hojas están completas, pero esta no. Tienes todas las clases, pero esa no. Mm. Qué raro. Qué ¿La raro. listo, lo has acomodado todo en orden? Sí, todo en orden. Bueno, el papá le acomodó todo en orden. ¿No ve que tú el otro día me ¿Y dijiste lo ha que en guardado en sexto? una especie de donde se guarden las hojas? Porque tal vez se salió y se cayó por algún lugar. ¿Se perdió? A ver, Leo, No sé. Leo, tranquilo, atiende la clase y luego Mm. yo te reenvío el archivo, ¿ya? Te voy a enviar el archivo por Ujú. WhatsApp para que lo imprimas, ¿está bien? Para que lo Sí, tengas a profesor. mano, ya no te preocupes. Muy bien. Seguimos entonces, dice, ¿qué opinas acerca del cargo de presidente que sea hereditario? ¿Tú qué piensas? ¿A qué se parece ese cargo de que el presidente va a darle su poder a otra persona? ¿A qué se parece? ¿Quién hacía eso? A los reyes. Eso, ¿no? ¿Parecido a quién? A los reyes, ¿no? Parecido a los reyes, ¿no? Que es una cosa que, bueno, de la época medieval, pero bueno. Bolívar pensaba Profe, se así. dice medieval. Medieval. ¿Qué constitución regiría en la Confederación de los Andes? ¿Qué constitución crees que es la que mandaría en la confederación que se iba a hacer? ¿De quién crees que qué constitución se iban a copiar? Vitalicia. Claro, pues, Alicia. muy bien, la constitución vitalicia, ¿no? Obvio, porque es la que creó Bolívar, y la confederación es peruano-boliviana, y bueno. ¿Cuál era el sueño de Bolívar? Crear justamente la Alianza del Sur, así le decía él. La Alianza de América del Sur. De América del Sur. Ese era su sueño de Bolívar. Crear un gran país, una gran alianza, como Estados Unidos, porque Estados Unidos eran en total 50 diferentes estados. Era justo lo que él quería. Y tenía razón, ¿no? A pesar que era un dictador, creo que tenía razón. Mira, Estados Unidos qué bien le va, ¿no? Y nosotros, difícil, ¿no? Difícil pensar en eso, ¿no? Podría haber sido, podría no haber sido, quién sabe, ¿no? Ahora, yo te dije en clase, ¿por qué Chile y Argentina se opusieron? A ver, ¿cuál era su razón de Chile y Argentina?
porque ellos querían a San Martín. Por eso. Ya, eso es en el aspecto ideológico, pero ¿por qué crees que ellos se opusieron? ¿Tú crees que ellos querían apoyar o querían simplemente molestar o tenían miedo? Tenían miedo. Claro, ¿por qué se opusieron? Tenían- Por temor a ser dominados por esa alianza, dominados militarmente, dominados económicamente, dominados comercialmente. O sea, iba a ser tres países en uno prácticamente. Y sumarle la Gran Colombia, que eran tres más, eran seis países, 6 contra 1 o 6 contra 2 no vale, ¿no? Porque recuerda que Chile era el único tranquilo de esa época que vivía en paz porque Argentina paraba peleando con Inglaterra por sus territorios, así que Argentina paraba full guerra, no dejaba de pelear hasta ahora. La guerra con Argentina, por Inglaterra, con Argentina, por la isla de las Malvinas, acabó recién hace unos par de años, hace 10 años más o menos. Entonces es una guerra que ha durado años. Y eso siempre ha sido parte de la vida de Argentina. Así que no es algo nuevo. No te sorprendas que Argentina, bueno, al final después apoyó. Confederación Peruano-Boliviana. Justamente es el tema que ahora tenemos que leer. Y eso lo hemos visto en clase. Vamos pasando las hojas porque eso hemos visto en clase. Hemos explicado toda la confederación 2 semanas. Y justamente viene en las campañas, ya vimos, ¿no? Vamos a hablar del creador o del protector de la confederación. Vamos casi a la última página que dice el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿ya? El mariscal Andrés de Santa Cruz. Muy bien, tenemos una persona más ahí que ha ingresado, creo. Está tratando de ingresar. Muy bien, vamos a la lectura El mariscal Andrés de Santa Cruz. A ver, por favor, Jorge. Jorge está ahí, creo. Sí está, Jorge, te escucho. Ahí está Jorge. Sí está, creo. A ver, Jorge, vamos, te escucho. Sí está, profe, sí está. Ujú. Está fallando el audio, creo, de Jorge. No me escucha, creo. Está con el audio y la cámara apagada, profe. A ver, ayúdanos, Sergio. A ver. Está fallando, no te preocupes, Jorge. A ver, Sergio, ayúdanos. Sí, profesor. Lee, El por favor, presidente de Bolívar, de Bolivia. Andrés Santa Cruz, no era una persona ajena al Perú. Él también luchó en nuestro suelo contra los realistas. Fue uno de los más caudillos militares, candidato a la presidencia en 1827 y finalmente trató de unirse Bolívar. El Ángel quiere ingresar. Su tierra natal con el Perú. Algunos historiadores lamentan que el sueño de Santa Cruz no progresara, pues la historia hubiera sido muy distinta. Probablemente la guerra con Chile no se hubiera realizado y actualmente ambos países unidos se enfrentan a sus problemas económicos. Muy bien. Como te dije, ¿no? Cuando tienes una opción de unirte o no unirte, y ya están las cosas mal en la actualidad, ¿no? Después de varios años, te pones a pensar, ¿me hubiese convenido que me una o no? ¿Hubiese servido la alianza o no? Justamente, ¿no? Es eso, ¿me entiendes? Lo que varios historiadores analizan. Claro, es fácil analizar una vez que ya pasó, ¿no? Una vez pasada la tormenta. Pero, ¿qué hubiese pasado? Esa es la gran duda. Dice, ¿tú crees que Santa Cruz tuvo razón de intentar unir ambos países? Bueno, podríamos decir que era una idea ambiciosa, ¿no? Era una idea ambiciosa, ¿no? Y estratégica. Yo no creo que un militar como Santa Cruz, que hizo muy buenas campañas, ¿no? Y
y logró el éxito de la independencia, porque fue parte del ejército de Bolívar, esté tan descabellado, ¿no? Algo cierto hubiese tenido. Pero recuerda que también muchos presidentes, te lo expliqué en clase, ¿no? Quienes van a pelear contra el Perú van a ser Castilla, Pardo y Aliaga y Gamarra, que son los que pelean contra el Perú y luego van a ser presidentes del Perú. Entonces la historia es medio rara, así que no diría 100% que hubiese sido una buena idea. Pero bueno, dice, ¿podemos afirmar que Santa Cruz conocía ambos países? Sí, ¿no? Claro que sí, porque él fue parte de su independencia. Funda Bolivia del Alto Perú y él es parte de la liberación. Estuvo en la batalla de Junín y Ayacucho, justamente, ¿no? Fue el principal mariscal que tuvo Bolívar. Recuerda que Bolívar nunca fue a la batalla. Bolívar siempre estuvo, ¿no? Dirigiendo nada más. El que era su mano derecha era Santa Cruz. Era justamente el que hacía todo el trabajo. Muy bien. Dice, un opositor a la Confederación. Voy a dejar ahí las preguntas, no la voy a borrar, está ahí la 2 y la 1. Un opositor a la Confederación, es lo que vamos a leer en un momento. Listo, profe. Vamos a esperar que todos terminen de copiar. Un opositor a la Confederación. Profe, ya terminé. Muy bien. ¿Qué pasó con Angelo? Ha ingresado por otro celular. Ahí está, muy bien. Ya, vamos a ver. Ya, Un profe. opositor a la Profe, Confederación. Dime, Leo. dice Jorge que su internet le está fallando. Sí, ya lo vi, no se preocupe. No hay problema, no hay problema. Un opositor a la Confederación. A ver. Estamos en esa hoja. Un opositor a la Confederación. Por favor, Manuel, ayúdanos. A ver, Manuel, A lee. ver. Un opositor de la Confederación. Ya sabes que el gobierno chileno se opuso desde el principio a la unión de ambos países. El presidente chileno había sido advertido por un ministro de los peligrosos que esto era, de lo peligroso que esto era. Este personaje ya se llamaba Diego Portales. A- Aquí te presentamos un extracto de sus pensamientos. No podemos mirar sin inquietud y mayor alarma de existencia de dos pueblos confederados, que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, región, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo unidos. Serán siempre más que Chile. Ah, buena. Bravo. Ya escuchaste la razón, ¿no? Él decía, si estos se unen, pero no sabemos si hacen las cosas bien, ya fue Chile. Porque si Chile no se pone obediente y no colabora, porque quien está pegado para el lado del Pacífico es Chile, no Argentina, ¿no? Decían ellos, estos nos van a controlar y nos pueden dominar. Y no, no, no. Volver de nuevo, después de habernos liberados por Álvarez San Martín, volver a ser esclavos, no. Nunca lo va a permitir, ¿no? Chile justo tiene ese carácter. Vamos a la pregunta, ¿por qué la confederación resultaba fácil y natural? Porque había qué cosa. ¿Por qué Bolivia y Perú podían unirse prácticamente bien? ¿Qué cosa tenían? Tenían lazos. Poder. La Lazos. Unión Bolivariana. No, tenían lazos parecidos, Manuel. Tenían lazos culturales, tenían lazos de territorio, tenían historia, tenían todo junto. Tenían lazos parecidos, tenían cosas en común. ¿Dónde más vas a encontrar una persona de tez árida, de tez perteneciente a la Sierra Andina del Perú? Solo en Bolivia. No hay en Chile, no hay en Argentina, no hay en Brasil, no hay ni en Colombia. En Colombia son gente oscura mayormente. La gente de Venezuela también es gente alta oscura. Así, tez de los Andes, ¿dónde solamente? Solo en Perú y Bolivia. Eso es algo grande, inmenso que hay en Perú y Bolivia. Dice, ¿a qué se refiere Portales cuando dice comunidad de origen?
lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres. ¿A qué se refiere? Que son una misma cultura. Son una misma cultura. La cultura inca estaba en Chile y en Bolivia. La cultura tiahuanaco en Chile, en Perú y Bolivia. La cultura chavín también tuvo parte del altiplano. La cultura Paracas intercambiaba, hacía comercio con la cultura tiahuanaco de ese entonces, igual que la cultura nazca. O sea, la misma cultura nos representa. Tú vas a Tacna, ¿no? A Tacna, al sur del Perú, y tiene una danza muy diferente a la danza de Chile. Pero tú vas al Perú, a Puno, y Puno tiene las mismas costumbres que Bolivia. Son muy parecidos. Por eso el comercio ahí es tan grande. Incluso Chile intenta a veces copiar algunas costumbres, pero no le salen. ¿Por qué? Porque tiene que ser arraigado, propio. Chile, eso sí, ellos reconocen eso. Tú preguntas en Chile, ¿cuál es su cultura? No tienen cultura. No tienen una cultura de origen. Todo era rezagos de lo que venía de Perú, lo que sobraba del Perú. Eran tribus que se copiaban de lo del Perú y de Bolivia. No tienen una historia firme. ¿Cuándo nace la historia de Chile? Cuando llega Diego de Almagro. El conquistador en Chile es visto como un héroe. Y el conquistador de Perú es visto como un traidor, ¿no? Pizarro es lo peor, Pizarro no, mató al Inca, pero sin embargo en Chile su conquistador, Almagro, es visto como un héroe, estudiado como un héroe. Dice, ¿por quién se preocupaba Diego Portales? ¿Por quién se preocupaba? A ver, ¿a quién le tenía miedo? ¿A la Confederación? ¿A, ¡A Bolívar! Eso, bien. Bolívar. Tenía miedo, ¿qué? A las ideas de Bolívar. Eso era el problema. La Confederación era un hijito, era un bebé de Bolívar. El Perú, Nuevo Perú, era justamente, ¿no?, liberado por Bolívar. Entonces dijo, nos va, uy, no. Va a venir con su constitución vitalicia y no se va Ya a permitir. valimos. Tarea. Vas a dibujar en tu cuaderno o en la parte de atrás de tu libro el mapa de la Confederación Peruano-Boliviana. Lo puedes buscar en la clase porque también está en la clase. Luego de eso tenemos la ficha número... No, muchachos, ya acabamos el libro. Acabamos el libro de historia. Profesor, qué alegría, me siento bien, ya acabé un libro. Ya, muy bien. Pero Próximo libro. la siguiente clase, voy a hacer una clase introductoria igual teórica, pero la práctica vamos a desarrollar lo que es el trabajo que vamos a hacer para intervención oral, ¿ya? Porque para intervención oral te voy a enseñar a hacer un resumen comentado. Lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Así que no te preocupes. Solamente queda la tarea, dibuja en tu cuaderno el mapa de la Confederación Peruano-Boliviana. Leo, escúchame Leo, te voy a enviar el archivo, ¿ya? Para que tengas ahí. Si deseas imprimirlo, a buena hora. Si no, no hay problema, porque el archivo que yo tengo está resuelto, ¿ya? Está todo resuelto. No está en Profe, blanco, alguien está está resuelto. rayando la pantalla. No, Jeremy quiere subir el volumen y su dedito pues pinta, pues, obvio, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, Ya. la tarea, no te olvides, dibuja el mapa de la Confederación Ah, Peruano-Boliviana, ¿ya? Donde tiene que estar el estado norperuano, surperuano y Bolivia. Esos son los tres, ¿no? Yo lo mostré en clase, así que puedes guiar también de la clase teórica. Muy bien, Profesor, dime. justo tengo una hoja en blanco en la parte última, una hoja en blanco total. Ahí tienen que hacerla entonces. Los que deseen hacer en su cuaderno también vale. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente clase. Cuídense, tengan un buen fin de semana. Buenas tardes. Chao. Ya, profesor. Ahí Profesor. te Profesor. mando, Leo, el archivo. Ahí te mando, Leo, el archivo. Muy bien.